a los 8 años, sufría de muchos males, ya de depresión, de angustia, ya siendo niña, porque tenía una familia totalmente destruida. Un papá que era alcohólico, que estaba en los vicios, había mucha miseria, no teníamos plata, dinero, no podíamos comprar ropa ni alimentos. Tal punto que yo llegué a mendigar cerca de un supermercado, de tal la pobreza que había. Yo llegué a la iglesia desde muy chica. Cuando yo llegué, a través de una invitación de un diario, estaba caminando con mi mamá, y ahí yo fui más todavía, con más ganas, incentivando a mi mamá a ir a la iglesia. Pero en ese proceso fuimos avanzando, ¿no? Mientras participábamos, conquistamos un local, un negocio. Y a través de ese negocio nos empezó a consumir más tiempo, no tenía tiempo para ir a la iglesia, mi mamá no tenía tiempo para llevarme, y decidí que tomamos la peor decisión, irnos. Llegó un punto que fue todo lo opuesto. Terminamos perdiendo el local, perdimos el negocio, perdimos la familia, porque otra vez volvieron las peleas, los problemas, el vicio, la miseria. Entré a la secundaria, empecé a tener amistades malas, ¿no? Empecé a hacer cosas que no debía hacer. Vivía mintiendo, vivía engañando, vivía de una apariencia. Empezó la depresión, la angustia, aún mucho más fuerte. Tanto es así que yo me golpeaba, me maltrataba, me cortaba. Había tanta violencia que yo me empecé a llenar de mucho odio, mucho rencor hacia ellos, hacia mi papá, hacia mi familia, y no podía ver a alguien feliz. Entonces, ¿qué quería hacer? Destruir. Quería causar discordia, y eso es lo que hacía. Causaba discordia en la escuela, causaba discordia en todos lados donde iba, quería destruir todo. Estaba llena de odio, no podía perdonar. Me puse en una relación, empecé a salir con alguien en el cual no podía evitar, ¿no? Al principio salía todo bien, pero no podía evitar no ver reflejado en él a mi papá. Aunque él no era de esa manera, yo reflejaba como que todos los hombres eran como mi papá, mentirosos, adictos, controladores, ¿no? Violentos. Entonces tenía un trauma con respecto a los hombres. Y mi relación no iba bien. Había mucha pelea, mucho nerviosismo, mucho maltrato verbal. Entonces fue así que empecé a hacer cosas malas cada vez más. Empecé a robar, empecé a falsificar documentos, empecé a hacer todo lo que no debía hacer. Cuando llegó una oportunidad que fue para mí lo más difícil, que casi me atrapan en una de esas cosas que yo hacía mal, fue ahí que me vino en mí un gran temor. En ese miedo que yo tuve de morir, ¿no? Porque sabía que me iban a matar o iba a terminar presa, fue ahí donde vino mi pensamiento: volvé, yo puedo salvarte. Y ahí recordé la iglesia. Entonces fue ahí que yo decidí tomar la decisión de volver, porque recordaba, Dios está esperando. Entonces ahí cuando yo dije, no, yo voy a volver, yo quiero cambiar de vida, yo no quiero más esto, esta tristeza, esta depresión, esta angustia, este vacío que había dentro mío, porque vivía, era como un zombie, vivía sin un propósito. Volví a la iglesia, luché por mi liberación, luché para curarme, para sanarme dentro mío. Fue ahí que en ese proceso el pastor hablaba sobre el bautismo en las aguas, de tomar una decisión, de un verdadero arrepentimiento. Yo buscaba el Espíritu Santo, mas no lo recibía. Empecé a comprender más, a dejar las cosas cerradas, a dejar de mentir, a dejar de robar, a dejar de hacer todo lo que aprendía, todo lo que decía el pastor, ¿no? Dejaba todo. Pero aún así no recibía el Espíritu Santo. Fue ahí que el pastor me habló del bautismo en las aguas, de tomar esa decisión, de esa actitud. Y que esa actitud era arrepentirme de lo que había hecho. Pues ese momento me hizo entender que yo había dejado todo lo malo, pero dentro mío no había un arrepentimiento de eso. Entonces empecé a orar, a pedirle a Dios que me ayude a entender de todo lo que tenía que arrepentirme, de las cosas conscientes e inconscientes. Y me arrepentí de esas cosas malas, de todo lo que había hecho. Y tomé la decisión de bautizarme. Después del bautismo fue totalmente diferente, ya me sentía diferente. Pero no fue ahí que recibí el Espíritu Santo, fue ahí donde empezó la lucha también, porque
siempre venían las cosas malas y me querían llevar de nuevo para allá. Venían las tentaciones y me querían llevar. Pero yo tenía bien claro lo que quería, el Espíritu Santo. Llegó la hoguera santa y en esa oportunidad la quise tomar, la tomé porque era mi oportunidad. Y decidí sacrificar, subir ese altar. Empecé a preparar mi sacrificio. Empecé a vender todas las cosas que yo tenía. Empezando con todas las cosas que había ganado injustamente y justamente. Entregué mis cosas personales, tecnología que tenía, desde una Play hasta un teléfono, mi salario, porque trabajaba. Entregué todo para recibir el Espíritu Santo, ¿no? Y en ese momento yo oraba, yo ayunaba, porque esa era una parte, pero la otra parte que yo tenía que hacer era esforzarme más. Entonces empecé a leer más, quería conocerlo más, leí más la Biblia, oraba, me despertaba en la madrugada. Y fue en una reunión que yo ya tenía mi voto. Pero antes de subir al altar, yo ya había sido contestada en esa reunión. Cuando ese día llegó, fue único, porque conocí al Señor Jesús, conocí el verdadero amor, lo tanto que yo había visto en las educadoras, ese amor, esa alegría. Ese día descendió sobre mí y fue el día más feliz de mi vida. Por primera vez tuve paz, por primera vez tuve alegría, tuve a alguien que me abrazó, que me quiso. Yo que me sentía tan rechazada, tan abandonada, fue ahí que me dio fuerzas, me dio ánimos, me dio poder dentro mío para decir, ahora todo lo puedo. Entonces, al día siguiente yo fui y entregué mi voto. Todo cambió de ese momento, todo cambió. Empezando por mí misma, ¿no? Y después con mi familia. Mi familia fue bendecida, fue restaurada, vino otra hoguera y vi otra oportunidad para ir hacia el altar. Y fue ahí donde puse a toda mi familia en el altar. Y ahí ellos empezaron a llegar. Ellos empezaron a llegar. Mi mamá, mis hermanos, empezaron a llegar. Después vino otra hoguera, hice por mi vida sentimental, porque a pesar de que tenía el Espíritu Santo, aún tenía, ¿no?, que ser realizada en esa vida. Puse todo mi altar, en el altar, y fue ahí donde logré la bendición. Con la pareja que yo había llegado a la iglesia, él es actualmente mi esposo, él recibió el Espíritu Santo, él se convirtió, él está sirviendo a Dios conmigo. Y así, lucha tras lucha, después luché por mi propia vida económica. Y ahí Dios me bendijo con mi auto, con nuestro emprendimiento. Y cada hoguera santa es una oportunidad, ¿no?, que Dios me da a mí y que da para todos, para cambiar de vida, para cambiar la situación. El día que recibí el Espíritu Santo no solo fue algo que me completó, porque yo estaba incompleta, rota, vacía. Y fue Él que me tomó algo que estaba sucio, usado, e hizo todo nuevo, reconstruyó todo, me dio proyectos, me dio planes, me dio visión, me dio una familia reconstruida y encima me dio más, porque me dio otra familia, que mi esposo, mi hijo, de una chica que era totalmente abandonada, restauró todo y esa es la razón de mi vivir. Y a pesar de que Él me bendijo, me dio cosas económicas y todo lo demás, el mayor tesoro fue recibirlo, porque de ahí yo acá tuve paz, tuve certeza de que si hoy yo parto, yo me voy con Él. Ya con eso, Dios, sé que voy a un lugar de alegría.